Listo, este modelo es el EFR 539L-7, supuestamente, bueno, según la versión de Casio con correa de cuero. Me lo han dado para verificar si es réplica o si es original. Pero obviamente, como vemos acá, miren cómo están las letras, todas cuadradas. Esto es réplica. Bueno, parece que lo han tenido guardado, no muy bien guardado, y se ha ensuciado. El código de barras también. Pero claro, esto lo pueden cambiar. Nosotros tenemos una página de Facebook llamada Hola soy Pedro 123. Lo pueden buscar en Facebook. Y o también lo dejamos en la descripción el link. También pueden dejar una sugerencia de qué modelo hagamos un tutorial o reseña o configuración. Nosotros también damos el servicio de decir si un reloj es original o réplica mediante fotos que ustedes puedan mandar. De preferencia tiene que darle like a la página de Facebook y comunicarse con nosotros vía chat Messenger. Bueno, este reloj, vamos a ver. De por sí la caja es réplica, solamente por esta parte blanco y acá este lado blanco. En los originales, en solo una caja debe estar todo el forro de azul que ves hasta el fondo, todo de color entero azul. Puede estar en la caja de arriba o en la caja de abajo, cualquiera de las dos. Las réplicas blanco blanco. Vamos a ver, todo esto que viene es la hoja de garantía que vienen solo en las réplicas. Antes te venía con un holograma. Ah, sí, ahí está el holograma. ¿Qué nos dice? En el centro dice Casio, alrededor de esta palabra hay 3 caracteres chinos desplazados o clonados. Como no sé chino, entré a una página llamada hansi.net y ahí en el buscador puedes dibujar cada carácter o caracteres si estos vienen juntos. Y los fui copiando hasta descubrir que esos caracteres significaban la palabra Casio. También los 2 caracteres del centro significan certificado de conformidad o podrían significar también certificado de calidad o que cumple con el estándar requerido. Toda esta parte, si quieren saber qué dice, acá les dejo en la tarjeta de arriba un video que me explicó un traductor de chino. Lo que sí no les recomiendo que lean la parte final de esta hoja. Bueno, vamos a ver. Este reloj es bien bonito. Es una réplica realmente bien hecha. Es un reloj muy difícil de conseguir, el original me refiero. Actualmente 2022 es una joya tener este reloj. Aunque Casio no ha dicho nada al respecto, se considera de colección. Acá la réplica te dice en la correa que es cuero, pero en realidad no es cuero. Ponen cuero legítimo, pero es mentira. Solo el original es cuero legítimo. No tenemos ahora el original, pero presiento que este plástico o cuerín azul que le ponen entre la tapa y la correa no tiene eso el original. Nosotros hicimos un video de su hermano EFR 539L1, que es el de todo color negro con plateado. Y la réplica de este sí tenía estas partes que parecen superpuestas y no es de mi agrado. Esta parte del costado, el original, tiene un ángulo, pero no es hacia abajo como la réplica. Al verlo bien, no está nada mal. No está nada mal. En realidad es lo que hay. Porque ya no hay original. Conseguir el original es muy, pero muy difícil. Además, si lo consigues están 2 veces lo que costaba originalmente. Y quizás de segunda mano. En Amazon ya no hay disponible. Y en eBay solo hay un vendedor. De ahí no hay nadie más. Y está a $239. Increíble. Vamos a ver las fotos. Vemos que las agujas de los círculos pequeños son de color negro, a diferencia de la réplica que son doradas.
La correa es un color azul más oscuro, el original. Y ahí está, la parte de la tapa con la correa no tiene ese empalme que tiene la réplica. Ahí está, como les decía. La tapa de atrás vemos que sí tiene código serial y no vemos ningún sticker rojo como si traen las réplicas. Acá mismo, esta es la esfera de abajo, esta es el de arriba. Ambos le dan el rostro característico a este reloj. Casio hizo una pasada al ponerlos de color azul, combinándolo también el bisel y partes doradas. Me hubiera gustado tener el original, pero no lo hemos podido conseguir. Nos lo han pedido también. Si activamos el cronómetro, que es característica de estos Casio Edifice, cada media luna que avance es un segundo en el círculo de abajo. Cuando este llegue al minuto, este se va a parar. Esta es una función del original, pero también lo tienen las réplicas. Lo reseteamos y las agujas van a ir retrocediendo hasta obtener su posición inicial, 00. Bien, yo lo que veo de este reloj es lo siguiente. Fíjense bien. Plateado, dorado, muy bonito. Pero claro, tiene ciertos errores que no me gustan de la réplica. Si ven aquí arriba, pueden darse cuenta que parecen dos dientes que están mal puestos. Un lado y el otro lado para allá, ¿no? Lo demás, en el fondo la pintura o el material que sería plástico, que es como una especie de blanco o crema mate, se ve simple, no se ve de calidad. Acá en hebilla, en el original dice Stainless Steel. Bueno, al menos en el original de color negro que vimos. Acá no dice nada. Vamos a poner en la muñeca. Esta correa es tipo Casio Edifice EFB 550L, lo cual es una correa rígida por los costados, lo cual no es muy cómoda a mi parecer. El EFR 539L color negro, ese sí me parece la correa muy cómoda. Quizá el uso haga que estas correas se ablanden, tanto la correa original rígida como el EFB 550L como correa réplica rígida. Se ven partes que se empañan, hay que ir limpiando cada vez que se use. Sé que el original tiene baño de iones y esto hace que luzca bien brilloso, que no se empañe el metal. En la tarjeta de arriba colgué un video sobre el modelo EFR 538L. Hablo sobre estas características y otras diferencias con la réplica. Muy interesante. Comparación de dos originales en las esquinas con la réplica. En la tapa de atrás vemos el característico sticker rojo de las réplicas Edifice. Aunque este sticker he visto en otras marcas, no sabría decir si son réplicas u originales. Solo hemos visto en Casio Edifice y no nos sale ningún número de serie tampoco acá. Ajá, se iluminan varios detalles. Tiene fosforescencia. Vamos a cargarlo con la luz LED para verlo mejor. ¡Aso, qué bacán! ¿Ah? Se ve muy bien, ¿ah? Tiene buena fosforescencia.
pero parece que lo pierde relativamente rápido. Si te gustó este video, no dejes de regalarme un me gusta y si no te has suscrito, suscríbete. Tenemos más material que no hemos lanzado todavía, pero están muy interesantes. Gracias por ver este video y hasta un próximo.